Entonces, partimos con esta idea y experiencia. ¿Qué es el pensamiento hablado? El pensamiento hablado, mira, nosotros somos como la araña, es decir, el cerebro humano nació para moverse. Básicamente funcionó, la utilidad del cerebro humano era moverse, nada más que eso. En la medida que estos bichos, llamémosle todas las especies, especialmente los vertebrados y las especies más inteligentes, digamos, tenían un tamaño cerebral, empezaron a generarse funciones. Estas funciones excedían el tema de moverse. Entonces, básicamente, el pensamiento es movimiento. Y el pensamiento hablado, ¿qué significa? Básicamente somos una de las pocas especies, quizás la única que tiene esta codificación, que nosotros describimos como lenguaje. Esta adaptación nos permite millones de cosas que el resto de las especies al parecer no. Entonces, un tipo, Buchanan, empezó a mirar esto en la época del oeste, así no sé, por el siglo XIX, de que existía el pensamiento ideomotor. Es decir, cualquier pensamiento generaba un movimiento. Y claro, no entendemos que sí, pero en el fondo cualquier actividad mental que tú tengas va a generar una reacción corporal, por eso también uno se estresa y le cambia el ritmo cardíaco y el tono muscular, etc. Cada cosa que piensas tiene un efecto motor hasta cierto punto, un efecto somático. Ahora, el hablado, claro, ahí nos pone la diferencia que nosotros nos contamos historias y somos quizás los únicos animales que nos contamos historias y eso nos da ventajas sobre los otros. Contar historia entre nosotros nos permite quizás armar prácticamente todo lo que hemos podido armar. Nos facilita la posibilidad de sin ir a un lugar, saber cómo es. Nos dio muchas ventajas en la selva en comparación con nuestras desventajas, que somos unos bichos flacos y que no tenemos grandes dientes ni nada. Súper interesante, Sergio. Oye, con respecto a lo mismo, Caselli decía, yo no tengo que estar de acuerdo con lo que pienso. ¿Qué tan cierto es eso? Caselli la tenía más clara que la mayoría de los filósofos. De hecho, Nietzsche pensaba igual que Caselli. Se llama Nietzsche, Caselli, no sé, vamos a ver otro, quizás el Mursi. Pero, mira, la filosofía y la psicología occidental durante mucho tiempo tenían una idea de que la mente era una. Es decir, yo tengo que estar de acuerdo con lo que pienso. Pero tipos como Platón, bueno, ha sido muy inspirado también en tu idea, que la hemos conversado antes, después la gente que nos escucha quizás va a entender el por qué, no pensaba que éramos uno. Y Nietzsche tampoco pensaba que era uno. Y algunas áreas de la psicología piensan que nosotros somos una mente fragmentada, que la mejor manera de retratar el pensamiento humano no es una acción unitaria, no es un todo, sino que es como piezas de un puzzle, o mejor dicho, como puros roommates en un departamento de 3 piezas, donde se van intercambiando el living, se van intercambiando la cocina, y cada uno quiere, imaginemos que la cocina va a ser ahora el habla, cada uno quiere tomarse ese espacio, pero seríamos una mente dividida y sería intrínsecamente dividida. Y desde ese punto no tienes por qué estar de acuerdo con lo que piensas, porque una parte de ti va a querer algo y en otras no. Y quizás esa sería la explicación que se tiene hoy en día, por ejemplo, un fenómeno tan extremo como las personalidades múltiples. Son casos súper raros, pero que los hay. Igual uno siempre tiene esas disociaciones. Y más allá de tener esta como locura de personalidad múltiple, yo igual tengo deseos, tengo pensamientos y tengo acciones que muchas veces no dicen lo mismo en cada una de sus cosas. Entonces, hay una trialidad, Sí, hay una triunidad. triada, por así decirlo. Entonces, ¿cómo es algo normal que no estemos de acuerdo en el fondo con estas propias ideas? Lo encuentro raro, Sergio. Como que no es lógico. Lo que pasa es que ahí está bueno, porque te lo voy a poner en la idea de que no estemos de acuerdo con nuestras ideas obedece a varias cosas. Podríamos desmenuzar esto, por ejemplo, pensando a nivel moral. Una persona hace algo, pero se da cuenta de que es algo que le da una repugnancia increíble y a pesar de que está de acuerdo que algo es correcto, no es capaz de hacerlo. Por ejemplo, lo hemos conversado antes off the record. Te doy el siguiente ejemplo. Imaginémonos que tú eres, pero súper liberal, ¿ya? Y yo te voy a decir, cada uno tiene que estar de acuerdo con las libertades del otro mientras no le haga daño a nadie, ¿cierto? Yo te plantearé lo siguiente. Yo voy a, no mujer yo, porque es muy terrible lo que viene a continuación. Digamos que una persona compra un pollo en el supermercado. Va al supermercado más cercano, trae el pollo, lo compra, lo lava y se masturba con el pollo. Y luego cocina ese pollo y se come ese pollo. ¿Hay algo malo en eso? Una pregunta moral es Sí, al escucharlo. asqueroso, pero no debería haber nada malo.
Ok, te hace una segunda pregunta aún del mismo dilemas morales. Somos súper liberales en este sentido, nuevamente. O sea, una pareja compuesta por un hermano y una hermana se van un fin de semana a un campo, deciden explorar su vida íntima y deciden tener relaciones sexuales, consensual, los dos son mayores de edad, ella usa anticonceptivos, él usa preservativos. En este ejemplo ideal no habrá ninguna posibilidad de reproducción, ninguna. Ambos están completamente de acuerdo, ninguno ha sido manipulado por el otro, en este ejemplo inventado, y ellos tienen un fin de semana donde involucran sexo en su relación de hermanos. Luego se van muy contentos de esta situación y no le cuentan a nadie más, salvo a nosotros que estamos en este ejemplo. ¿Hay algo de malo en eso? Culturalmente todo mal. Yo no lo pensaría, ni está dentro de mis cánones de pensamiento hacer, ni pensarlo siquiera. Pero fueron ellos dos libres. Tenemos que estamos en Estados Unidos. Si nosotros somos demócratas, deberíamos estar completamente de acuerdo que si fue consensuado y no han hecho daño a nadie, en el ejemplo 1 o el 2, deberíamos estar de acuerdo que eso está bien. Pero no se siente bien, ¿cierto? A pesar de que estamos... Y te va a contar uno peor, y este ya es el último. Caso real. Un hombre pone un aviso en internet, Mayward creo que se llama el apellido de este tipo, en Alemania, en una página de canibalismo donde él desea comerse a alguien. Y después de muchas cosas, llega un tipo que dice, deseo ser comido. Pasa el tiempo, ellos empiezan a conversar, finalmente el sujeto se da cuenta que de verdad este tipo quiere ser comido. Se juntan. Después de, digamos, una primera reunión, muy tranquila, parece en una situación pública, después de un tiempo de conocerse, aproximadamente 6 meses, deciden juntarse una velada, un fin de semana. En este fin de semana ocurre lo siguiente, y esto hubo un juicio al respecto. Uno de ellos cumplió su fantasía sexual de ser devorado y el otro cumplió su fantasía sexual de devorar a alguien. Particularmente se comió el miembro masculino de uno de ellos. De hecho, la persona que fue comida comió parte de esto. El tipo no quería hacerlo, el tipo que quería ser devorado le exigió que lo hiciera. Cocinaron esto a las finas hierbas. Cuento corto, la persona murió por el desangre después de haber comido parte de esta situación en la tina de baño. Estuvo durante meses el cuerpo congelado y el caníbal comió parte por parte, digamos, juiciosamente esta carne. Y luego intentó hacer la misma gracia en la misma página y la persona se negó porque era simplemente una fantasía, no quería llevarlo a la realidad y fue juzgado. Fue detenido, se descubrió que él había matado a una persona. Y el juicio pasó a ser un juicio donde no fue un homicidio a primera persona, sino que fue un homicidio no premeditado, porque la mitad liberal de la población tenía la duda, ¿está bien tener que detener los derechos consensuados de dos personas? Libremente los dos aceptaron ser comidos, ¿no? Y comer. ¿Por qué te dan todos estos tres ejemplos? Porque el último es real, el último no es un inventado. Los otros dos sí, inventados por Jonathan Haidt, que es un tipo que inventó un libro bien interesante respecto a moral, que inclusive yendo a algo tan simple como el análisis moral, nosotros no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con lo que pensamos. Hay un dilema más fácil que es el dilema del trole. Si tuviéramos que salvar a 5 personas, pero poner en riesgo o en muerte la vida de una, ¿lo haríamos? Hay personas que van a salvar uno y otras personas salvarían a los otros. La pregunta es, ¿mejor salvar a 5 personas o salvar a una? La mayoría de las personas, los test dice, vamos a salvar 5 personas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando se les cambia un poco la pregunta y les dicen, ¿usted estaría dispuesto a lanzar una persona a la línea del tren para que el tren se detuviera y usted pudiera salvar a esas 5 personas? La mayoría dice que no. A pesar que ellos están dispuestos, están de acuerdo de que tienen que siempre salvar más vidas, que el bien común es mejor que el bien individual. Entonces, muchas veces uno tiene decisiones difíciles en la vida donde uno choca con su propia moral y probablemente nosotros dos mientras estamos hablando o alguien si nos llega a escuchar también le va a pasar. ¿Cuántas veces no le ha pasado en su vida de que ustedes toman una decisión en la cual están profundamente en desacuerdo pero les parece atingente hacerlo? Ni siquiera les parece correcto porque no sé lo que les parece atingente hacerlo y que inclusive que es algo que en sus vidas jamás habrían aceptado. No sé, pues, nunca voy a ser amante y termino siendo la primera que está acostándose con un hombre casado. O nunca voy a robar y bajo ciertas circunstancias termino haciéndolo. Y después termino justificándome de que, bueno, hubo un buen bien mayor, etcétera, y todas las cosas que son. Entonces, muchas veces nos enfrentamos en nuestra vida que lo que nosotros creemos a pie juntilla, lamentablemente el tiempo nos muestra de que es algo que nosotros no practicamos. Y ahí viene el tema del doble estándar. Al final del día, todo esto del pensamiento hablado que conlleva a esta no tengo que estar de acuerdo con lo que pienso, es mucho, como tú decías, o sea, al final Caselli da en el punto. De verdad que increíble que hoy día, sobre todo con lo que me acabas de decir de los dilemas que tienen que ver con este pensamiento hablado, estamos en un momento clave con dilemas y estamos juzgando todo
bajo estos prismas, como de distintas caras. Al final nuestra vida puede ser totalmente un pensamiento hablado que no necesariamente tiene que estar de acuerdo lo que soñamos, por así decirlo. Muy volante. Fantástico. No, bien, porque en el fondo la pregunta es, ¿hablado por quién? Y ahí viene el tema de la mente dividida. Nosotros, como tú muy bien decías, tenemos una parte emocional, tenemos una parte racional, tenemos quizá una parte más primitiva, que es la parte de los impulsos, que quizás ni siquiera le vamos a llamar emocional, no sé, los impulsos sexuales, por ejemplo. Los reptilianos. Entonces, los reptilianos, claro. Entonces, nosotros, la parte hablada es simplemente la punta del iceberg, valga el cliché. La parte del cerebro que habla y que tiene la moral y que tiene lo correcto y que es como un tipo llamado Immanuel Kant, que era muy serio y todo lo analizaba a través de una lógica perfecta, es como la mínima parte del cerebro, es como el Congreso, así son como 120 gallos para que tienen que gobernar a 18 millones, en Chile, por ejemplo. Entonces, olvídate, el resto del cerebro es una jungla de una serie de impulsos eléctricos que tienen sus propias leyes. Entonces, por ejemplo, estos ejemplos que mencionaba, la parte del cerebro que no está de acuerdo con lo que piensa, es lo que se conoce como la moral divina. El cuerpo humano es un lugar sagrado y cualquier cosa que se acerque a lo bestial nos genera inmediatamente la reacción de asco. La reacción de asco, que está relacionada con la mayoría de las religiones, tenía un fundamento en otro elemento aún más crucial para la vida humana: la higiene. Las cosas que nos dan asco normalmente son las cosas impuras, y las cosas que nos generan una sensación de santidad son las cosas limpias, las cosas más puras. Hubo una asociación. Estas cargas culturales. En este caso, según Haidt, no asociada, es transcultural. Es decir, la mayoría de las religiones asocian a cosas asquientas a cosas impuras moralmente, aunque no hay un daño hacia un otro. Y la teoría de él, solo de él, es de que de alguna manera esto tiene que ver con los contagios primitivos, que había ciertas cosas que no estaban permitidas, no porque no le hacían daño a otra persona, que eso todos lo queremos evitar y prácticamente en todas culturas también está, sino para evitar algún tipo de práctica que a algún nivel pudiera poner en riesgo un tema de salud. Entonces, por ejemplo, el tema del pollo, el tema de los hermanos, tiene más que ver con una naturaleza biológica instintiva que nos genera, esto como que no está bien, el tema de comer otro ser humano. Hay poblaciones que comen otros seres humanos, por ejemplo en Nueva Guinea, y tenían la enfermedad del kuru. El kuru es una enfermedad que actualmente se conoce como el mal de la vaca loca. Comer cerebros de personas probablemente genera un prión, que es una proteína, que hace que tú tengas una demencia súper rápida. Entonces, hay como submodelos y que han venido en el tiempo en distintas épocas. Y todos están al mismo tiempo tratando de operar y llegar a una respuesta a la misma realidad. Y la parte racional, que es la que habla, que es como el abogado de esta cuestión, es como una parte diminuta en términos globales. Y las otras partes también opinan, le genera reacción y finalmente quizá uno decide más por esas partes que por la que habla, que después justifica lo que hizo.